¿Cómo les va? Me da mucho gusto que me acompañen en un video más aquí en el canal Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres. Gracias por sus comentarios y el día de hoy vamos a hablar de cómo elegir un buen neumático. Hay muchos tipos, muchísimos tipos, en perfil, en capacidad de carga, en tradeware. Vamos a ver cuál es el conveniente para ti. Vamos a ver qué es lo que realmente requieren. Y esto, bueno, en la voz de un experto, el señor Raúl Méndez. Así que suscríbete a Velocidad Total y vamos a ver este video. Raúl, gracias nuevamente por estar aquí en Velocidad Total. Totalmente agradecido también. Y perdón por abusar de tu tiempo y de tu conocimiento, pero sabemos además que es un tema que te apasiona, como ya lo dije. ¿Cómo elegir una llanta? Por ejemplo, sabemos que hay usuarios, depende para un auto, para una camioneta, para carga, para viaje, para carreras. ¿Cómo elegir una llanta? Correcto, mira, generalmente lo que preguntan es ¿cuál es la mejor llanta del mundo? Sí. Nosotros que somos multimarcas te puedo decir que tenemos la mejor llanta del mundo. ¿En qué sentido? Para mí. La mejor llanta del mundo es la que satisfaga la necesidad del cliente. Entonces, nosotros antes que ofrecer la llanta que tenemos en promoción o la que tengo en bodega, debo de consultar primeramente los requerimientos del cliente. En base a eso se hace un traje a la medida. Exacto. Por ejemplo, en tu caso, yo jamás te vendería una llanta con rango de velocidad inferior a H, que es 210. Así es. Sí, entonces, conociendo la personalidad del cliente, del prospecto, así vamos armando la llanta hasta que en conjunto tenemos algo muy preciso para él. Por ejemplo, queremos una llanta de confort, confortable, debemos de tener una llanta con serie mínimo 60. El perfil del perfil, así es. Exacto. Mientras más alto ese perfil es más confortable. Exacto. Se sienten menos, digamos, los pozos, los hoyitos, los toques. Es correcto, y eso va para vehículos propiamente familiares o de turismo, Sí. o algo recreativo. Sí. Si requerimos sentir más el control La del vehículo, direccionalidad del auto. exactamente, mejor desempeño, alta velocidad, entonces debemos de tener una llanta de perfil más bajo. Claro. ¿Por qué? Porque al momento de tener menos flexión, tenemos menos flotación, Sí. y como consecuencia control. Así es. Entonces, aquí ¿En qué se traduce esto? Tú vas conduciendo, giras y el auto gira inmediatamente. Es correcto. Porque no hay flexión aquí. Así es. Entonces son dos situaciones totalmente antagónicas. Sí. O quieres confort o quieres control. Así es. Sin embargo, hay llantas intermedias, Ujú. que es, por ejemplo, actualmente lo traen los vehículos, la SUV. Sí. Anteriormente la SUV traía llantas muy altas Sí. y rangos muy bajos, 180, 190. Sin embargo, como han evolucionado los vehículos en conjunto, por supuesto, con su suspensión y dirección, Claro. cada vez están trayendo llantas serie 60, serie 65 y rangos hasta H o V. Sí, porque ha ido, como tú dices, evolucionando hasta la fabricación, la concepción de los vehículos, ¿no? Así es, Más estables, más rápidos. exactamente, con otras prestaciones, porque generalmente lo que hay que considerar es lo siguiente: si tú me dices la ficha técnica de un vehículo, el que tú quieras, y me dices tantos caballos, turbo, Sí. todo, y si a todo ese cúmulo de tecnología le ponemos un excelente piloto como un Alejandro Torres, ¿no? Con experiencia, Hombre, y gracias. todo eso, o sea, pues imagínate, es algo maravilloso, ¿no? Sin embargo, ¿qué crees? Toda esa tecnología y todas esas habilidades van flotando. ¿Qué implica? Que requerimos un vínculo de todo eso con el camino, y es solamente la llanta. Y hay que considerar que el camino va prácticamente con una palma de mano por cada llanta. Esto que estás diciendo, amigos, es bien importante. Hace muchos años recuerdo yo que estuviste en el programa de televisión tradicional, Velocidad Total, y me gustó mucho una frase que decías: el primer contacto de seguridad son los neumáticos con el coche, de todo lo que traiga el coche en aparatos, sistemas, antibloqueos, antifreno, lo que quieras. Así El es. primer contacto con el piso Así es. es la llanta. Sí, de hecho es lo que te amarra con la vida. Así es. Entonces, vamos a pensar, es un vehículo familiar. Bueno, entonces hay que pensar primero en la cuestión de seguridad. Claro. ¿Sí? Entonces partimos de eso, por eso. ¿Cómo elegir la llanta? O sea, primeramente yo como cliente, yo como Sí. usuario me debo de preguntar qué es lo que quiero. Claro. Y en función a lo que quiero, voy con los expertos y confirmo si es lo que necesito. Así es, porque el experto sabe explicarte en relación a lo que tú necesitas. Así Es por eso la importancia de cuando vas a adquirir un neumático, de verdad vayan con un experto que Así les diga todo esto que Raúl nos está explicando. Sí, porque es lo mismo comprar llantas a que te vendan. Claro. Sí, y entonces es donde se marcan las diferencias. Un centro comercial, vamos, tú compras llantas.
En un centro llantero vas y te atienden y te ofrecen la llanta que tú requieres. Entonces, determinar cómo escoger una llanta adecuada es muy amplio, Alejandro. Sí. Tendríamos que hablar de cada una de las personalidades y requerimientos de los clientes. Sin embargo, nosotros partimos primeramente de seguridad, después es el rendimiento, y en cuarto o quinto punto va la cuestión de costo. Porque lo pongo en esos términos, que se comenta que la gente lo que está buscando es una cuestión económica. Pero cuando pongo en la mesa la cuestión de seguridad, se diluye la cuestión de precio. Totalmente. Entonces, es importante comprar llantas con buenas características, llantas de marca reconocida y en lugares establecidos y con experiencia en esto que estás comentando. ¿Qué tan importante es, Raúl, cuando la gente, el usuario, el consumidor llega contigo y te dice va a cambiar sus neumáticos y quiere, o es necesario, o es requisito indispensable la que marca el manual del auto, o tú puedes tener esa flexibilidad para darle, ¿sabes qué? Yo te voy a mejorar lo que el manual te marca? ¿Cómo está ese tema? Bien, en ese sentido hay lo siguiente. Primeramente respetamos lo que trae el equipo original. Sí. O sea, por algo lo trae. Sin embargo, ya como llantero, te digo, podemos mejorar las condiciones. O sea, sí se pueden mejorar. Se puede mejorar, por supuesto. El equipo original va a traer, no sé, una llanta de rango de 210. ¿Podemos incrementar la seguridad? Sí, le ponemos una llanta con rango 240. Claro. Y incrementa la seguridad. O trae una llanta con una capacidad de carga de 800 kilogramos. Bueno, le ponemos una llanta con capacidad de 900. ¿Qué va a hacer? Va a mejorar por mucho el desempeño. ¿Sí? E insisto nuevamente, todo esto aglutinado en cuestión de seguridad. ¿Podemos poner un poquito más ancho? Sí, por supuesto, pero ligeramente más ancha. Exageradamente ancho se revierte. Exacto. ¿Sí? Se revierte. Entonces, un centímetro o 2 centímetros más ancho es viable. No vas a modificar en mucho el desempeño. Ya más no. Comenzando por una condición de piso mojado. Tienes como un aquaplaning ahí. Exactamente. El más piso, pues patinas, ¿no? Es correcto. O reduce por mucho el radio de giro. Requieres más maniobra para estacionarte. Sí. Tal vez genere roces, y algo importante, la cuestión del consumo de combustible. Mientras más ancha sea la llanta, entonces afectas, incrementas el consumo. Le cuesta más trabajo al motor. Hay que considerar que la llanta es un cuerpo inerte, requiere una energía para para moverla. Así es. ¿Qué otra cosa importante al momento de elegir una llanta? Bueno, aquí lo importante, básico, no irnos hacia abajo. Si trae una llanta de rango H, no irnos hacia abajo. Si trae una llanta de rango de 900 kilogramos, no ir hacia abajo. Eso es bien importante, por lo que tú decías a veces, la economía. Dices, bueno, con que rueden las llantas, los neumáticos que caminan, que me salgan muy baratos. Pero cuando interpones el tema seguridad, ya no es válido. Se desvanece por completo. Así es. ¿Qué más podríamos hablar de cuando cambia la llanta? Es importante que cuando modifiques las características de tu producto original, entonces modifiques tu presión. La presión, así es. La presión adecuada que requiere el neumático es la presión que marca el manual del conductor. Así es. Y lo respetamos. Pero ya cuando cambiamos características, entonces modificamos la presión. ¿Cuál es la presión adecuada? Aquí ya no le hacemos caso al manual. Aquí nos tenemos que ir al 85% de la presión máxima que nos marque. Eso es bien importante, a ver, explícanos eso. Sí, vamos la presión máxima nos marca, es 85%. Así, no, nos marca presión máxima, vamos para cerrarlo, 100 libras. Ok, no la ponemos en 100 porque es demasiado. Le ponemos el 85, le ponemos 85 libras. ¿Sí? Y con eso la llanta nos va a dar un desempeño óptimo. El trabajo óptimo de la llanta es bien importante, es un dato bien importante, amigos. El 85% del máximo de presión que marca la llanta. Así es. Ya cuando hemos modificado el equipo original. Así es. Esto es habiendo modificado el equipo original. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta tunear los autos, poner el perfil pequeñito, que ya hablamos en otro video del perfil. Y esto, bueno, es algo a considerar. porque, como dice Raúl, la llanta es el primer contacto de seguridad del auto con el piso. ¿Es correcto? Ahí, a partir de ahí ya sigue todo lo demás. Frenos, antibloqueo, todo. Pero si no traes un neumático en buenas condiciones y que te ofrezca esa seguridad, lo demás del auto, si no toda esa tecnología la conviertes en chatarra. Así es. Hay mucha gente que dice,
la llanta mejor con poca presión para que esté más suavecita y que no se sientan los brincos. Excelente. Y hay mucha gente que las pone suavecitas por eso. Sí. ¿Qué pasa? Hay lo siguiente, la llanta requiere una presión mínima para trabajar. Conforme va trabajando la llanta, por fricción y por flexión se genera un calor. Y como consecuencia se incrementa la presión, pero es una presión mentirosa. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que yo la traigo a 30 y voy a salir a carretera y entonces voy a la gasolinera donde son expertos. Ah, sí, te ¿sí? dicen. Se la pongo a 25. Y se la pongo a 25 porque va a carretera. Ok. Si yo corro mi carro a 30 libras, cuando llegue a mi destino va a llegar a 34. Sí. Pero si la bajé a 25, va a llegar a 40. Porque a menor presión, Genera mayor más calor. flexión, mayor fricción. Entonces, ¿qué sería lo conveniente? Mejor lo protejo mi llanta y le subo 1 o 2 libras para la carretera. Así es. ¿Sí? Entonces, es fatídico en algunas ocasiones el hecho de bajar la presión. Así es. Y esto es bien importante lo que dices. A veces vemos, y les ha tocado mucho, en las rectas, en las autopistas, pedazos de llantas, camionetas o automóviles volteados, se vuelcan porque las llantas truenan y truenan por la baja presión, explotan, generan tanto calor ¿Sí? que si la llanta no está en condiciones, explota. Y bueno, ya es hablar de otro tema que haremos videos, pero bueno, una llanta trasera que te truena en una autopista a más de 140 km por hora es mortal. Así es. Así es. Entonces, es importantísimo la presión de los neumáticos. Sí, para que te des una idea, el calor que se genera en una llanta a baja presión es tanto el calor que se genera que viene una regresión de la vulcanización. O sea, por eso muchas llantas cuando detienes el vehículo ves que el hule está chicloso, o sea, Sí. hubo una regresión de vulcanización a ese nivel De tanta calor. temperatura. Así es. Qué bárbaro. Ya sabe, ponga presión en sus llantas, nunca Así. las baje para cuando vaya a carretera, como le dice Raúl en las gasolineras, que no, se las bajo porque va a salir a carretera. Qué bárbaro. Raúl, mil gracias nuevamente por esto. Esperemos, bueno, tú como experto de los neumáticos, de las llantas, de todo, pues ojalá no sea la última vez que te tengamos aquí en Velocidad Total. Un gusto. Y mil gracias. Gracias a ti nuevamente por la oportunidad y aquí estamos a la orden. Muchas gracias a todos.